En este vídeo hablamos del Imperio Bizantino. Desde el siglo III nos encontramos que el Imperio Romano empieza a tener una serie de problemas. Esa serie de problemas estaban asociados a problemas sociales, problemas políticos, problemas derivados de los diversos emperadores, y a esto también unimos la invasión de una serie de pueblos, los cuales se situaban en las fronteras sobre todo del Rin y del Danubio. Antiguamente estos pueblos más o menos se mantenían a través de impuestos y de pactos, pero llegó un momento en el que esto ya no se pudo mantener. Será en el año 395, justamente cuando el emperador Teodosio acomete el plan de dividir el Imperio Romano en dos partes. Por un lado nos vamos a encontrar el Imperio Romano de Oriente y por otro lado el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Nos encontramos con que la fecha de división va a ser la que aquí os he marcado, pero estos imperios tuvieron una distinta duración. Por ejemplo, el Imperio Romano de Occidente fue atacado por una serie de pueblos germánicos, como por ejemplo los visigodos, suevos, vándalos y alanos, pero serán los érulos, el pueblo, que hace caer el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Posteriormente nos encontramos con que el Imperio de Oriente sí va a correr mejor suerte y más o menos se mantiene hasta el año 1453. Una cosa que no he comentado es que Teodosio divide el imperio en dos partes y a cada uno de sus hijos le da una parte. A Honorio recibe el Imperio Romano de Occidente y a Arcadio el Imperio Romano de Oriente. Otro de los elementos claves que vamos a encontrar dentro de este periodo lo llevan a cabo estos dos emperadores. A Teodosio ya lo conocemos, pero otro de ellos fue Constantino. Aparte de fundar la Nueva Roma, conocida con el nombre de Constantinopla, que en esta época o ahora después se cambiará o la conoceremos como Bizancio, establece la libertad religiosa con el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, lo que supuso que el cristianismo fuese siendo pues cada vez más aceptado. Pero será posteriormente con Teodosio, el mismo que divide el imperio y lo reparte a cada uno de sus hijos, el que crea o establece el cristianismo como religión oficial del imperio a través del edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo. Teniendo en cuenta todo y cada uno de estos elementos, nosotros nos encontramos, podemos definir la Edad Media como esa etapa que va prácticamente desde el año 476 hasta 1453, aunque otros especialistas prefieren establecer su duración hasta el año 1492, cuando se descubre América. Las etapas de la Edad Media son la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, la Plena Edad Media, del siglo XI al XIII, y la Baja Edad Media, del siglo XIV al XV. Aquí tenemos dos fotografías, dos documentos, en los cuales aparecen los elementos principales de la Edad Media. Esta inseguridad, por lo tanto, se crea una serie de castillos, una serie de trabajadores en el campo, ya que la economía y la ganadería, o sea, el sector primario, van a ser los ejes fundamentales de esta nueva sociedad. Sin más, nos adentramos ya a analizar el Imperio Bizantino. En su inicio nosotros tenemos que el Imperio Bizantino estaba formado por los territorios de Asia Menor, los Balcanes, Grecia, Siria, Palestina y Egipto. Son tres etapas por las que pasa este imperio en el cual podemos ver la evolución del mismo. Será con Justiniano I cuando el imperio alcance su máxima extensión. Si observamos este mapa podemos ver cada una de estas flechas donde se muestran los recorridos y por donde creció su extensión desde el norte de África, el sur de Hispania, de la península ibérica o también la península itálica. Será posteriormente en el siglo VII cuando el imperio musulmán conquista las provincias más ricas, entre ellas la de Siria, Palestina y Egipto. No se nos puede olvidar que el imperio musulmán nace en esta zona y en poco tiempo alcanza una gran extensión de territorio en su poder. Pero será a mediados del siglo XI cuando se produce una gran crisis y en 1453 los turcos toman al final la capital del imperio, Constantinopla, lo que supuso el fin de este nuevo imperio. Pasamos al gobierno del imperio bizantino. Mirad, aquí tenemos dos imágenes, en este caso van a ser dos mosaicos, uno de ellos de Juan II con Neno y otro de ellos de Justiniano I. Ambos dos van a ser emperadores, pero cuidado, tenemos que saber también que el emperador bizantino también conocía o recibía el título de Basileus. Era un título de origen griego que estos emperadores adoptaron. Él concentraba todo el poder, esto va a ser una máxima que veremos
a lo largo de los diferentes imperios, pero también contaba con funcionarios para poder ser ayudado en su labor diaria. Y también con el Corpus Juris Civilis, el cual, bueno, por decirlo de alguna forma, era una especie como de legislación basada en el derecho romano. Derecho romano y recopilado en este corpus. La administración. ¿Cómo se llevó a cabo la administración de este imperio? Bueno, pues se organiza en provincias y al mando de cada una de ellas había un jefe político y militar. No se nos puede olvidar que esta época era bastante peligrosa y estaban en guerra continuamente. En esta fotografía, que procede de la editorial Anaya, podemos ver cómo se disponía la capital de Constantinopla. Muy importante es que todo el perímetro, o prácticamente todo, estaba rodeado por murallas y con puertas para entrar, y también disponía en cierta forma, bueno, pues o copiaba la disposición de las antiguas ciudades romanas. Tenemos aquí un hipódromo, que en época romana, bueno, esto sería conocido como un circo, se llevaba a cabo, estaba aquí la espina central, lo que eran las carreras de cuadrigas. Había un tribunal, un foro, casi siempre era un momento, un lugar de reunión, el propio palacio del emperador, y muy característica van a ser estas cúpulas de media naranja. Y también aquí podemos ver la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, la cual veremos ahora después cuando entremos en la sección de arte. La sociedad del Imperio Bizantino. Uno de los elementos más característicos para poder representar la sociedad o los diferentes estamentos o estratos en los que se divide la sociedad es a través de este tipo de pirámides. Mira, en el Imperio Bizantino había 3 niveles, un nivel superior, un nivel medio y un nivel inferior. Y evidentemente la categoría, pues conforme nosotros íbamos descendiendo, esa categoría también era mucho más baja. En la parte de arriba, aquí vamos a encontrar por la aristocracia y a los altos cargos del clero. Cuando hablamos de clero nos estamos refiriendo a todos y cada uno de los elementos de las personas que pertenecían a la iglesia. La aristocracia pues siempre eran familiares muy cercanos del emperador. Todos ellos que poseían latifundio, grandes extensiones de tierra y también altos cargos tanto en el gobierno como en la administración del imperio. En nivel medio, ¿a quién encontramos? Pues casi siempre al resto de clero, por ejemplo, todos aquellos que pertenecían a pueblos, provincias o comarcas más pequeñas, funcionarios que ayudaban al emperador, ricos comerciantes, que son muy importantes en este sentido, sobre todo en las rutas comerciales que pasaban por Constantinopla, y los campesinos libres. Como podéis ver, el tramo del nivel superior queda, bueno, en una segunda posición con respecto al de nivel medio, por lo tanto había más población en ese nivel medio. Y en el último estrato, en la última posición, ¿a quién encontramos? Pues tanto a los siervos como a los esclavos. Prácticamente no tenían derecho hacia los trabajos más duros, etcétera, etcétera. Y su situación pues no mejoró mucho con respecto a la etapa anterior o a la etapa de la Roma imperial. Ya próximo al apartado de arte tenemos que tener en cuenta 2 grandes problemas que le surgieron a la iglesia en este periodo. Uno de ellos van a ser las luchas iconoclastas. En este mismo momento, bueno, pues nos encontramos con que el poder de la iglesia creció bastante y el emperador intentó por todos los medios prohibir el culto a las imágenes o a los iconos. Con esta prohibición de culto, bueno, pues lo que conseguía un poco era reducir el poder de los monasterios y sobre todo apropiarse de sus bienes. Pero claro, va a ser algo que a la población y a la propia iglesia pues parece ser que no le gustó nada, ya que, por decirlo de alguna forma, todas estas ofrendas o todas estas imágenes le aseguraban o por lo menos le contribuían a su paso a una mejor vida una vez que ésta muriese. Por eso mismo, por este mismo motivo y por por este desacuerdo hubo una gran cantidad de revueltas. Al final, estos conflictos sociales que surgieron entre el siglo VIII y IX no acabaron por cambiar la situación y al final se impuso el culto a las imágenes y se mantuvo el propio culto. El cisma de Oriente. Bueno, pues el cisma de Oriente fue la lucha entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. Tampoco se nos puede olvidar que este imperio automáticamente estaba dividido y había 2 figuras importantes dentro o como cabeza de la cristiandad. Al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues todo este conflicto termina en el año 1054 con la ruptura entre la iglesia occidental o romana y la oriental, la cual esta oriental pasó a denominarse Iglesia Ortodoxa, que es como a día de hoy la conocemos. El arte en el Imperio Bizantino.
Uno de los elementos más característicos que nos vamos a encontrar dentro del Imperio Bizantino es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que es justamente esta que tenemos aquí representada. En líneas generales, ¿qué debemos de saber del Imperio Bizantino? Pues los materiales que utilizaban eran materiales pobres, como por ejemplo va a ser el ladrillo. La arquitectura va a estar basada casi siempre en pilares y también utilizaban muchísimo las columnas y sobre todo los arcos semicirculares. Uno de los elementos más representativos de su arquitectura va a ser el uso de esta especie como de soportes que unía los arcos semicirculares con la grandísima bóveda. Estos elementos se les conoce con el nombre de pechinas. Esas pechinas lo único que hacían, pues era solventar el paso de una planta cuadrangular a la sujeción de la cúpula. Si tenemos este esquema, más o menos todos podemos verlo. Estos elementos que nos quedan por aquí son estos elementos a modo de triángulo que hace la función de sujeción o el paso de una planta cuadrangular a una circular. La iglesia es el edificio más representativo del arte bizantino. Las plantas a partir de las cuales se construían eran plantas cuadradas, también podrían ser plantas rectangulares o plantas de cruz griega. La cruz griega es aquella que tiene los 4 brazos iguales, muy parecida a las cruces que nos encontramos o como símbolo de la farmacia. Otro elemento que hace a Santa Sofía de Constantinopla muy singular va a ser la grandísima cúpula que vamos a tener. Ojo, en esta fotografía podemos ver que estos elementos evidentemente no responden nada o no corresponden a todo lo que son la iconografía cristiana, ya que esta iglesia, pues posteriormente cuando fue tomada por los turcos pasó a ser mezquita, pero anteriormente fue iglesia. Es la grandísima cúpula y tenemos que observar que esa cúpula está sujetada en una serie de pilares y lo más interesante de todo van a ser esta especie como de cúpulas que encontramos en los laterales en disminución, que lo que hacen es contrarrestar los empujes que produce la bóveda o la grandísima bóveda que cubre la parte central. Como podemos ver, toda y cada una de estas cúpulas más pequeñas lo que hacen es aguantar o soportar el empuje de la central y esos empujes pasan a caer hacia los laterales. Como herencia del mundo romano, el mosaico va a estar muy presente en el arte bizantino. Va a ser el elemento más predilecto o la representación artística más predilecta para decorar la mayoría de las iglesias. Justamente este de aquí es el mosaico del emperador Justiniano, que hacía pareja con el de la emperatriz Teodora, ambos situados en la iglesia de San Vital de Ravenna. Bueno, por la parte central es un mosaico bastante simétrico y en la parte central aparece el emperador Justiniano y a derecha e izquierda tenemos con que en esta disposición el estrato del clero y en esta de aquí al estrato militar. En el estrato del clero pues, aparece comandado por el arzobispo Maximiano y algunos representantes del clero, Juliano Argentario, que es el mecenas o el banquero que encarga o que, patrocina la construcción de la iglesia, el general Belisario, algunos funcionarios y también algunos representantes de las diferentes milicias. Como ofrenda característica de este momento, pues siempre aparece o hay un gran reflejo al mundo de la cristiandad, como por ejemplo una patena de oro, la cruz, también podemos encontrar aquí el misario o el incensario, incluso también el crismón representado en el escudo de los militares. El propio emperador Justiniano desarrolla o tiene en la cabeza un nimbo, el cual lo asemejaba o lo asimilaba también a su origen divino o muy cercano de la figura de Dios. Aparte de la isocefalia, que es la representación de todas las cabezas en la misma disposición, sí que es cierto que Justiniano por tamaño destaca. También no se nos puede olvidar este elemento de aquí, como podemos ver que para marcar el orden o la categoría social, ciertos personajes pisan a otros. Aquí podemos ver cómo Justiniano pisa a Belisario o aquí como el emperador Maximiano pisa a los otros representantes de la iglesia. Como conclusión podemos decir que este mosaico engloba todos los aspectos que hemos visto hasta ahora, desde lo que es el propio emperador o Basileus, el sector militar, los funcionarios, las personas encargadas o los ricos encargados del patrocinio de obras o también lo que es la iglesia, un poco uniendo esa visión del emperador como
personas cerca de la divinidad, el cual ofrece una patena de oro, la propia iglesia, el misal, el incensario, o el crismón, una serie de símbolos que aunan tanto lo que es el poder del emperador como también el poder de la iglesia, los dos grandes pilares de la sociedad del momento. El otro mosaico que tenemos es este de aquí. Aparece justamente enfrente o enfrentado al de Justiniano I y al de la emperatriz Teodora. Se me ha olvidado comentar antes que todo este mosaico, bueno, pues está hecho a través de la técnica de la disposición, bueno, pues de una gran cantidad de teselas que conformaban el propio mosaico. Ese opus verniculatum, que era colocar los contornos, y posteriormente el opus tessellatum para el relleno. Los materiales van a ser muy variados y casi siempre se hizo cuenta que el dorado era conseguido a través de una pequeña lámina de oro y encima ponían una tesela de cristal. Aquí tenemos la parte central, la emperatriz Teodora, que también tiene un nimbo, acercándola a la figura de su marido, a esa especie como de origen divino. Los miembros de la corte, uno de ellos descorre una cortina para enseñar una fuente, símbolo de pureza. Antonia y Juana, familia del general Belisario, y también algunas doncellas. Y aquí volvemos a lo mismo, también podemos observar cómo unos personajes suelen pisar a otros. Esto es lo que os comentaba anteriormente, que aquí tenemos el interior de la iglesia de San Vital de Rávena, esos dorados tan característicos de este imperio, y a un lado aparece el mosaico de la emperatriz Teodora y en el otro en el del emperador Justiniano I. Otro de los elementos bastante característicos en esta época y que surge un poco de las luchas iconoclastas van a ser los iconos. Estos iconos pues casi siempre eran representaciones de vírgenes, santos y de personas muy llegadas a la iglesia, por ejemplo, escenas religiosas. Todos y cada uno de ellos estaban policromados, se les daban color, pero siempre sobre un fondo dorado. De aquí la riqueza de los mismos. Bueno, pues con esto llego al fin de la explicación del Imperio Bizantino en sus diferentes aspectos.